Bueno, las clases anteriores estuvimos hablando, yo diría mucho más en términos filosófico-políticos que económicos, ¿no? O sea, las clases tuvieron una problemática bastante densa, ¿no? Bastante compleja, obviamente. A mi criterio, al menos se lo dije desde el primer día, cuando hablamos en términos económicos, la cosa resulta más sencilla, ¿no? Por la razón también sencilla de que la economía es una de las, por lo menos la macroeconomía, es una ciencia muy sencilla, la más sencilla de todas. O sea, todos y todas pueden entender perfectamente lo que pasa en un país o cómo se organiza un país, una nación, en términos económicos sociales. Eso lo puede entender cualquiera que se lo proponga. El problema que estamos teniendo últimamente es que hay muchos y muchas que no quieren saber, no quieren enterarse de lo que pasa, y no que son incapaces de hacerlo. Con un poquitito mínimo de esfuerzo y un poquito de tiempo es posible que nos enteremos de lo que pasa. Y por eso yo digo, y como lo van a ver, lo van a corroborar, por supuesto, la macroeconomía es una ciencia sencillísima. Y si no, luego de la clase me podrán decir si sí o no. Lo que vamos a ver hoy es eso que les pasé, ¿no? Las temáticas que no las traje, por supuesto, pero ustedes sí me tienen que hacer acordar, pero ese contraste entre los llamados estados de bienestar y el neoliberalismo, creo que por ahí viene la cosa. Y para eso nos vamos a ubicar hacia el final de la Primera Guerra, final de la Primera Guerra mal llamada mundial, o si ustedes quieren más específicamente en la década de los 20, la década del 20 de Estados Unidos y Europa. Luego viajaremos por Argentina, por supuesto, en las últimas clases, pero ahora nos vamos a ocupar de Europa y Estados Unidos, siempre estableciendo vínculos, ¿no? Obviamente necesarios. La economía norteamericana y europea experimentó un fuerte crecimiento en los años 20, con posterioridad de todas las consecuencias y las secuelas que tiene una guerra, aún en el bando de los vencedores, ¿no? Claramente. Y en Estados Unidos se combinaron muchas cosas. En primer lugar, ese gran territorio que es Norteamérica en términos de extensión, y la enorme disponibilidad de materias primas, cosa que no todos los países europeos podían hacer gala de ese acceso a las materias primas y necesitaban de otros mercados que estaban obviamente en crisis. O sea, Estados Unidos, luego de la Primera Guerra, se convirtió en el principal acreedor del mundo. Y ahí empezó a sacar una enorme ventaja que todavía en algún sentido mantiene hasta el día de hoy, más allá de que le han aparecido competidores muy peligrosos, ¿no? Como China, como Japón, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos una de las grandes transformaciones de la economía la provocó lo que se denominó el modelo fordista, el fordismo, que viene ni más ni menos, no tiene nada de original, el fordismo, de una aplicación de Henry Ford, Henry Ford, el dueño de la Ford, nada menos, a sus plantas industriales, de un modelo de organización y de gestión económica que había sido creada, por decirlo de alguna manera, por un personaje llamado Frederick Taylor. Por eso a este modelo también se lo suele conocer como Taylorismo. Pero el que lo aplicó concretamente a la planta fabril fue Henry Ford. ¿En qué consistía el modelo fordista, entre tantas otras cosas, ¿no? En lo que hoy se conoce, lo que luego se dio a llamar la famosa producción en serie, producción en cadena. Y creo que más que teorizar sobre esto,
la mejor manera de entender en qué consiste la producción en serie es ver la película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Ahí van a encontrar muy claramente qué significa que un obrero se dedique exclusivamente a poner tuercas todo el día, mientras otro, no sé, monta el guardabarro, mientras otro pinta el espejito, no sé, por llamarlo de alguna manera, la división del trabajo, la especialización, la línea de montaje, el ensamblado, eso que claro, luego se ha convertido para nosotros en moneda corriente, pero en este tiempo eso provocó una verdadera revolución del trabajo industrial, porque lo que permitía, entre otras muchas cosas, era abaratar los costos de la producción. El trabajo del obrero se medía con un cronómetro. Todos los movimientos de los obreros estaban cronometrados. No se podía distraer, no se podían poner a tomar mate los obreros en las empresas Ford, como hacemos nosotros, por ejemplo. Y eso no significa que lo que hacemos nosotros sí esté bien, ¿no? Claramente. Bueno, esos obreros tenían su tiempo cronometrado, ¿no? No les sé decir si tenían un tiempo para ir al baño, imagino que sí. Aunque algunos en el siglo XXI imaginaron que las cajas, no sé si lo sabían esto, ¿no? Pero hablando de la línea de ensamblaje fordista, y esto lo aplicaron en algunos países, no recuerdo ahora bien cuáles, se les ocurrió que las cajeras de los supermercados usaran pañales. No sé si lo saben esto, ¿no? Porque de esta manera no se tenían que levantar para ir al baño, entonces la cola no se atrasaba, ¿no? Bueno, que no les cause gracia a todo esto es el capitalismo del siglo XXI. Ahora bien, fíjense una cosa, ¿no? Por supuesto que el modelo fordista tenía como interés exclusivo incrementar las ganancias a costa de bajar los costos. Está bien, vieron que esto es fácil, ¿no? Si aumenta la productividad, aumenta la ganancia empresarial. Ahora, hay una forma también de que la ganancia del empresario aumente, ¿no? Y es, por ejemplo, bajando salarios, ¿no? Ahora bien, el amigo Henry decía, bueno, a ver, eso es lo que dice Taylor. Taylor decía, este modelo funciona si además bajamos los salarios. Por lo tanto, la ganancia del empresario es mayor. Esto está claro, ¿no? 2 más 2 son 4, ¿no? Es el ABC de la economía. Ahora Ford decía, sí, claro, pero ¿y si yo les bajo los salarios a mis obreros, a quiénes les voy a vender los Ford? ¿No? Me los tienen que comprar mis obreros. Por lo tanto, la experiencia de Ford, más que en bajar los salarios, estuvo centrada en la expansión del mercado. Si yo pago altos salarios, lo que hago es expandir la producción. O sea, esos autos que antes me compraban ciertas clases sociales, ahora me las van a poder comprar mis obreros. Y por lo tanto yo gano en cantidad, claramente. Y esa experiencia la puso en marcha Ford. Por supuesto que no muchos lo imitaron, ¿no? En general, convengamos, el salario siempre fue la variable de ajuste de la ganancia empresarial, siempre. Pero bueno, en Estados Unidos, por lo menos a Ford y a algunas otras empresas, esto les rindió, Y repito, esto a contramano de lo que proponía quien inventó este modelo, que fue Friedrich Taylor, que él decía que el componente central para que esto funcionara era salarios bajos. Bien, por lo tanto la economía, hoy sí, hoy voy a usar el machete porque no quiero olvidarme de nada. Decíamos que entonces Estados Unidos fue el gran acreedor del mundo. La economía obviamente experimentó un crecimiento notable en la década del 20, y en general este crecimiento tanto en Estados Unidos como en Europa, fíjense las denominaciones, yo las tengo anotadas por acá, de los años 20, cómo fueron conceptualizados los años 20 posteriores a la guerra en Europa y en Estados Unidos. En Alemania se le llamó los años dorados, en Estados Unidos los años felices,
y en Francia los años locos. Pero ¿a qué hacían referencia la idea de dorado, feliz y loco? A una economía en crecimiento luego de la guerra. Solo que para ese crecimiento fue necesaria una intervención del Estado, un control de la producción, una regulación de la economía, y no lo que pretendían los economistas liberales, el libre mercado. No fue el laissez-faire lo que permitió a estas economías recuperarse luego de la debacle de la guerra. Sin embargo, los llamados economistas neoclásicos, la ortodoxia económica, nunca dejó de insistir, ¿no?, que sus recetas en realidad tendrían que estar, lo tengo anotado porque no me quiero olvidar, estas eran las cuatro variables absolutamente necesarias para un neoclásico, un ultraliberal, vamos a llamarlo así. Estabilidad monetaria, no sé si les suena esto, estabilidad monetaria, reducción salarial, desempleo y precios estables. Reducción salarial, desempleo, estabilidad monetaria, precios estables. Eso fue lo que siempre, en todo tiempo y espacio, había recomendado la ortodoxia neoliberal, o liberal todavía. Ahora bien, a pesar de este crecimiento, muy especialmente en Estados Unidos, el modelo fordista no fue un modelo expansivo, ¿no? Digamos, no todas las empresas se contagiaron de esta idea de que sus obreros no solo cobraran buenos salarios, sino que además estuvieran sindicalizados, estuvieran organizados para que sus reclamos salariales llegaran a buen puerto. Bueno, Ford sí lo puso en práctica esto, promovió la sindicalización de los obreros, ¿no? Algo que hoy parece absolutamente descabellado, ¿no? ¿Qué patrón promueve la sindicalización? Sin embargo, digo, a pesar del éxito del modelo fordista, no terminó siendo lo que primara en la economía norteamericana y mucho menos en la economía europea. Y por eso, fíjense que en el año 29, digo esto porque hay una fecha y hay un día que fue el famoso Jueves Negro, más precisamente el 24 de octubre, el 24 de octubre del año 29, se produjo una debacle mundial que afectó a prácticamente el mundo entero. Dicen los historiadores que la única que salió indemne e ilesa de esa crisis fue la Unión Soviética, cuyo modelo económico-social no sufrió, obviamente, las consecuencias de la crisis del capitalismo. Pero ¿por qué ocurre, si estamos hablando de crecimiento y en el marco de ese crecimiento, y los años locos y los años felices y los años dorados, por qué se les ocurre que de repente se desata una crisis? Y bueno, porque el capitalismo es así, ¿no? Y porque en general, les decía, los patrones, los empresarios, ¿no?, quienes obtenían las ganancias a partir de los dividendos que redituaban sus empresas, ya sea por el aumento de la productividad o por los bajos salarios, ¿no?, o por ambas cosas al mismo tiempo, porque podría ocurrir que se produjeran ambas cosas, no terminaron reinvirtiendo su capital en la expansión del mercado. O sea, a ver, dicho de otro modo, ¿en qué podría invertir? Hoy también lo podríamos decir, hoy es más difícil esto, pero ubiquémonos en los años 20 o principios de los años 30, ¿no? Si yo tengo una empresa, ¿no?, y yo quiero ganar más plata, ¿no? Bueno, yo tengo varias maneras de ganar más plata. Una es invertir en lo que se conoce como capital fijo, ¿no? Maquinarias, herramientas, tecnología. Invierto en tecnología, eso va a incrementar mi productividad. Otra manera sería invertir en capital, vamos a llamarlo móvil, variable, que sería invertir en salarios, o sea, tomar más trabajadores, además de pagarles bien,
Porque si tomo más trabajadores, incremento la planta, más producción, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Esas son dos vías. Pero siempre hay una tercera. Por eso digo, si lo quisieran comparar con esta época, me parece que la tercera sería la más adecuada, que es la de la especulación financiera. O sea, voy y compro acciones, por ejemplo. Pongo mi capital en acciones de las empresas en crecimiento. Y compro, y las acciones aumentan, y van ustedes y compran, ustedes no, y yo tampoco, ¿no? Los que pueden comprar acciones. Entonces compramos acciones durante años, ¿no? Entonces los valores de las acciones están obviamente altísimos. Ahora bien, el valor, supónganse, de las acciones de la empresa Techint, por decir algo, no se compadece con la productividad de la empresa Techint. O sea, la economía ficticia de la bolsa no se compadece con la economía real. O sea, hay una debacle, hay una distancia entre la producción de Techint y de todas las empresas, si no, tomamos a la bolsa como ejemplo, y esa burbuja especulativa. Y esa, como gustan decir ahora, esa distancia en algún momento se sincera, ¿no? Hay algún momento que alguien va a decir, che, ¿por qué no empezamos a vender? Porque se empieza a pudrir todo. Entonces empezamos a vender las acciones. Ahora, ¿qué pasa cuando a todos se nos ocurre vender? A todos nosotros no. A todos esos señores al mismo tiempo se les ocurre vender las acciones. Y no tienen compradores. Entonces el valor de las acciones automáticamente se derrumba. ¿Se entiende? Porque yo dije que esto es facilísimo, ¿no? Esto lo pueden entender, cualquiera lo puede entender, no hay nadie que no pueda entender esto. Entonces, el capital especulativo, en este caso bursátil, dejó de ser redituable. Esas acciones que valían 10, después se lo voy a decir en números esto, empezaron a valer 1, efectivamente. Entonces yo, que tenía mi pieza llena de papeles accionarios, de repente me encontré con que no tenía, me empobrecí, no tenía nada. Entonces, esto origina una quiebra en cadena, ¿no? Los bancos, los financistas, caen las inversiones, no hay lluvia de inversiones, desempleo, bueno, esta fue la crisis del 30, ¿no? Que efectivamente repercutió en el mundo entero. Esperen a ver si tengo algún dato sobre eso. Ese día lo que pasó, ese famoso jueves negro, fue que se pusieron a la venta 13 millones de títulos accionarios y no encontraron comprador. O sea, nadie compró, ¿no? Si todos venden y nadie compra, la acción se desmorona. Fíjense, Estados Unidos era en aquel momento un país casi, podríamos decir, de pleno empleo, porque se considera que una desocupación inferior al 5% es pleno empleo. Bueno, solo a partir de la caída de la bolsa y de las consecuencias en cadena que tuvo esa crisis, la desocupación solo en Estados Unidos llegó al 25%. 25% de desocupación solo por el derrumbe de la burbuja financiera. Digo, no solo por eso, sino por lo que ese efecto produce en toda la cadena, ¿no? Por lo tanto, ahí sí muchos teóricos empezaron a hablar de una crisis terminal del capitalismo, ¿no? O al menos, los más optimistas, de una crisis del liberalismo, en los términos en que el liberalismo de libre mercado de laissez-faire fue pensado. El libre mercado nos lleva a esto. Si no controlamos el capital especulativo nos destroza. Cualquier similitud con la realidad de la Argentina es ficticia. No vayan a creer que esto tiene algo que ver con eso. Ni que se pague el 50% de tasas, no vayan a creer que eso tiene que ver. Y entonces, en el año 1933, y en el marco de esta enorme crisis, asume como presidente Franklin Delano Roosevelt. Habrán oído hablar de Roosevelt, al menos de nombre,
con la tarea, obviamente, de reconstruir esa economía tan dañada. No, repito, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Después vamos a ver qué repercusiones tuvo, por ejemplo, en Argentina, pero podríamos adelantar algunas cosas, ¿no? En los años 30, ¿qué pasó en los años 30 en Argentina? Hubo una especie de, inevitable transformación del modo de organización social, ¿no? Ya la economía agrario-exportadora no podía rendir frutos, en primer lugar, porque no había mercados a quien venderles los productos del campo y no había tampoco a quienes comprarles, porque estaban todos en quiebra. Entonces, en ese marco, casi de modo, ahí te doy la palabra, termino la frase y te doy la palabra, de un modo casi inevitable, había que sustituir importaciones. O sea, si aquellos mercados que nos vendían a nosotros no tenían ahora para ofrecernos como producto de la crisis, teníamos que reemplazar de alguna manera esos productos que le comprábamos a otros. Esto fue casi una urgencia más que la planificación de un modelo, fue una necesidad del país. Por lo tanto, el modelo agrario exportador comenzó a ceder frente a un modelo de una incipiente industrialización por sustitución de importaciones. Se volvieron como más proteccionistas, ¿no? Incluso Estados Unidos, también Argentina tuvo que hacer eso, se vio obligada a llegar a... Bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Un modelo no librecambista sería un modelo proteccionista. Pero cuando decimos proteccionista, que además suena, o sea, la han convertido en una mala palabra, lo que queremos decir es que tenemos que proteger nuestra producción nacional. Y una de las tantas maneras que tenemos de proteger la producción nacional es estableciendo aranceles a las importaciones. Esa es la herramienta más sencilla para hacerlo. Luego es otorgando subsidios a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, hay muchos, ¿no? Créditos blandos, pero lo primero es parar la lluvia de importaciones. Es lo primero que haría cualquier gobierno, ya no diría populista, ni mucho, con sentido común. ¿Qué es lo que está haciendo Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La implantación de un modelo proteccionista para proteger su producción. Por eso digo, esto es muy sencillo. Si yo les aplico un arancel a los productos que vienen de afuera y por lo tanto, como tienen que pagar ese arancel, pasan a ser más caros que lo que produzco yo, y bienvenido. Entonces voy a tener que comprar lo que producimos nosotros en Argentina. Algo tan sencillo como eso. Ahora, cuando quitamos los aranceles a la importación, ahí sí viene la lluvia, pero no la lluvia de inversiones, sino la lluvia de importados. Y la lluvia de importados, ya lo hemos vivido tantas veces, lo que hacen es quebrar la industria nacional. Bueno, pero esto fue un paréntesis, ¿no? Por eso digo, en Argentina esta crisis también produjo una enorme transformación socioeconómica. Si ustedes quieren, hasta por impulso, por necesidad, por urgencia, por lo que sea, pero hubo una enorme repercusión de esta crisis también en nuestro país, en América Latina, y repito, en todo el mundo, salvo la Unión Soviética. ¿Qué hizo este señor? Estábamos con Roosevelt, hicimos este paréntesis para pasar a la Argentina, pero estábamos con Roosevelt. ¿Qué hizo este buen señor? Dijo, bueno, la única manera de tratar de salir de este desastre es claramente a través de políticas estatistas, proteccionistas, intervencionistas, controladoras. O sea, a ver, políticas de asignaciones sociales, políticas de subsidio, políticas de ayuda, arancelamientos, todo eso que, voy a utilizar una frase de alguien a quien aprecio muy poco, todo eso que nos hicieron creer que era malo, ¿no? Vieron que nos quedaba de este lado la regulación, el control, la protección, vieron el cepo, eso era malo, muy malo, ¿no?
Y entonces ahora viene todo lo libre, el libre mercado, el libre cambio, el libre flujo del capital. ¿Vieron que suena lindo lo libre? Sin embargo, no hay nada peor para las mayorías populares que todo eso. Pero bueno, nos hicieron creer que eso que era bueno era malo y entonces optamos por esto que nos está pasando ahora, ¿no? La libre especulación financiera, etcétera, etcétera. Bueno, Roosevelt, que no era ningún tonto en absoluto, puso en marcha lo que se dio a conocer como el New Deal, el New Deal, que en realidad significa nuevo trato, nada más, pero que suponía un plan de corto, mediano y largo plazo, con el objetivo, obviamente, de recuperar y reindustrializar la economía norteamericana. O sea, terminar con estos ciclos especulativos, terminar con el libre mercado y permitir que el Estado controle, regule y administre a todos los agentes económicos, con el objetivo explícito de producir la redistribución de la ganancia. Otra palabra que también nos hicieron creer que era mala, muy mala. Redistribuir o distribuir, como más les gusta. Esto fue lo que hizo el amigo Roosevelt. Hay algunos que le atribuyen todo el éxito de Roosevelt a un economista inglés llamado John Maynard Keynes, que por supuesto que tuvo mucho que ver, pero es cierto también que cuando Keynes publica su gran obra, que no me acuerdo exactamente el título, pero ya se lo voy a decir, obviamente el plan de Roosevelt ya estaba en marcha, efectivamente. Pero una de las cosas que decía Keynes, una de las tantas cosas que decía Keynes, y por eso a este tiempo también se lo conoce, o a este modelo se lo conoce como keynesiano, era, y lo voy a decir casi irónicamente, porque él también lo decía provocativamente, no hay nada mejor que el déficit fiscal. ¿Vieron que nuevamente nos hicieron creer que el déficit fiscal era horrendo y que había que combatir el déficit fiscal? Keynes decía, la única manera de salir de una economía en crisis es incrementar el gasto público. E incrementar el gasto público supone incrementar el déficit fiscal. O sea, por las dudas se lo voy a traducir, la diferencia entre lo que se gasta y lo que se recauda. Porque además, esa diferencia es una diferencia en pesos, no en dólares. No puede ser. ¿Qué sentido tiene endeudarnos en dólares para achicar el déficit fiscal? Eso solamente un burro puede decir. No, el déficit fiscal se mide en la moneda del país. Lo que recauda un país, en este caso la Argentina, lo recauda en pesos. Y lo que gasta, lo gasta en pesos. Por lo tanto, endeudarse en dólares para achicar el déficit fiscal es una burrada. En realidad no es una burrada, ¿no? Hay un interés detrás de eso. Pero si vos querés también lo tomo. Es una avivada. Pero nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque la expansión del gasto, y muy especialmente en obra pública, lo que genera es un mayor consumo. Y el mayor consumo genera una mayor actividad, un mayor empleo y por lo tanto una mayor producción. Este es el famoso círculo virtuoso de cualquier economía. A eso Keynes lo llamaba la demanda agregada. Mientras que los economistas ultraortodoxos siempre ponen el foco en la oferta, o sea, dicho de otro modo, en que los ricos sean muy ricos, ¿vieron? Ricos muy ricos para que luego derramen. Bueno, Keynes ponía el foco en la demanda, o sea, consumo más inversión más gasto. Ese es el componente de la demanda. Y se lo resumo después, ¿no? Más exportaciones, menos importaciones, clarísimo. Las exportaciones se suman, las importaciones se restan. Ahí sí, hay plata que se va. ¿Se entiende? Bueno, eso era el círculo virtuoso de cualquier economía. Si lo que incentivamos es el consumo y la producción y el salario, inevitablemente eso produce un círculo virtuoso. Lo curioso es que aún en este tiempo, una pequeña
Para esta misma época, decía, para nosotros, comenzaban a reunirse con esta enorme preocupación, ¿no? Efectivamente, la crisis del liberalismo, lo que había ocasionado, en definitiva, había sido una mayor intervención estatal. Ese era el cuco, ¿no? Los liberales siempre tuvieron en realidad dos cucos. El primer cuco fue justamente que el Estado controle y regule para distribuir. Eso es algo terrible para los liberales. Pero el segundo gran cuco de todo liberal es que los obreros se organicen, o sea que haya sindicatos. Esas dos cuestiones son absolutamente insoportables para un buen liberal. Y esas son las dos cuestiones que habían ocurrido, tanto con el New Deal como con las economías que habían adoptado el modelo keynesiano, porque tanto Roosevelt como Henry Ford como Keynes proponían la sindicalización de los obreros, porque entendían además que la única manera que tenían los obreros de garantizar que sus demandas tuvieran peso y fuesen escuchadas es a través de la organización sindical, no a través de la dispersión atómica, ¿no? Por lo tanto, estos teóricos promovían y proponían la sindicalización. Imagínense entonces qué pensaban de todo esto los ultraliberales. Había llegado todo el demonio, ahí estaba el demonio. En realidad, el demonio había dejado de ser la Unión Soviética y había pasado a ser el keynesianismo. Ahí estaba el enemigo, porque con el keynesianismo, efectivamente, una parte importante del mundo entendía que lo mejor que le podía pasar a las mayorías era la intervención, el control y la regulación estatal y la sindicalización de los obreros. Entonces, les decía, en uno de los tantos textos que les mandé para leer, pero que podrían haber leído porque era el más breve de todos, eran 2 páginas nada más, que estos señores, en este marco, o inclusive a principios de los años 30, comenzaron a reunirse con mucha preocupación, ¿no? El primer gran encuentro de estos señores fue en París, en el coloquio Walter Lippmann. Si alguno leyó medianamente le puede llegar a sonar este nombre, y allí empezaron a discutir sobre cuál era el mejor modo de contrarrestar esto que ellos llamaban, en realidad no lo llamaban el fantasma populista porque eso después tomó ese nombre, pero era el fantasma de la intervención estatal. O sea, ¿cómo puede ser que estos liberales hayan sido tan estúpidos, que sus políticas hayan fracasado a punto tal que lo que terminaron logrando es que finalmente se impusieran los estatistas, ¿no? ¿Qué tendríamos que corregir nosotros los liberales para que eso no vuelva a ocurrir nunca jamás? Y se reunieron una y otra vez y tuvieron mucho financiamiento, además, sus reuniones. En el año, creo que 40, ya les digo, porque me estoy adelantando un poquito, sí, en el año 47, el otro granito de estas reuniones fue en Suiza, en la Sociedad Suiza de Mont Pelerin. Digo, todos estos nombres son nombres del ultraliberalismo. Cuando escuchen Mont Pelerin o Walter Lippmann, bueno, o Milton Friedman, que en definitiva fue quien terminó liderando este movimiento, pero no fue ninguno de sus pioneros, se propusieron específicamente salir de la secta, porque inicialmente se iniciaron como una secta, ¿no? Es como si dijeran, bueno, somos un grupo de intelectuales preocupadísimos por el curso del mundo, que ha recurrido a las políticas keynesianas. El keynesianismo es el peor enemigo nuestro y por lo tanto vemos cómo combatirlos. Inicialmente nos reunimos en la casa de fulano y después vemos qué hacemos. Bueno, pero cada vez obtuvieron más financiamiento hasta que llegó un momento en que entendieron que su prédica tenía que llegar a las universidades del mundo entero. Y efectivamente lo lograron, ¿no? Uno de los centros, uno de los focos más importantes de esta prédica fue Chicago. De aquí viene, no sé si escucharon hablar de los Chicago Boys. Los Chicago Boys que tuvieron su
su enorme influjo en la dictadura chilena de Pinochet. O sea, Pinochet se carteaba además con Milton Friedman. Friedman estaba entusiasmadísimo con el modelo pinochetista. Pero también, no sé si les suena este nombre, José Alfredo Martínez Dios, a quien se autodesignaba además como un Chicago Boy, y pertenecía a esta escuela, digo por las dudas, José Alfredo Martínez Dios, primer ministro de Economía de la dictadura cívico-militar de la Argentina. Está muy mal que yo dé por descontado algo que no debiéramos dar. Digo esto porque, a ver, Friedman, que repito, no fue ningún genio, ¿no? Pero lo que sí Friedman tenía muy claro era que, imagínense, históricamente, ¿cuáles fueron las recetas del neoliberalismo? ¿Qué es lo que ellos proponen aplicar? Ajuste, desempleo, bajos salarios, baja jubilación, ajuste fiscal. ¿Vieron? Para ellos el déficit fiscal es lo peor que puede pasar, para Keynes era lo mejor, era una bendición. Ahora imagínense, para que recetas privatización, por supuesto, endeudamiento, puedo seguir, hacer un largo listado. Ahora imagínense esto, para que en un país la aplicación de estas recetas sea posible, o sea, para que yo les diga desde el Ministerio de Economía, miren, lo que viene ahora es esto: ajuste, desocupación, recesión, desempleo, endeudamiento. ¿Qué nos tendría que pasar como para que aceptemos mansamente eso? Hay un libro que dice la teoría del shock. Bueno, efectivamente, lo que Milton Friedman decía es: para que esto sea posible, la condición necesaria es que haya una crisis, o bien algo que se perciba como una crisis. No hacía falta una crisis real, pero había que crear una crisis como para que la población aceptara mansamente esas recetas. En Argentina y en Chile hubo algo más que una crisis. Hubieron dos dictaduras terribles, ¿no? Como para que la población mansa y disciplinadamente y aterrorizadamente pudiera aceptar esas recetas. Lo curioso, lo verdaderamente paradójico, y sí nos conduce a una reflexión colectiva, es cómo esto puede pasar hoy sin crisis en el año 2015 y sin dictadura. Eso es lo verdaderamente... O sea, Friedman, toda la bibliografía de Friedman había que tirarla a la basura. O sea, lo han logrado sin generar crisis y sin dictadura. O por lo menos generando una crisis donde no la había. Claro que ahora la hay. Pero todas las variables económicas que ahora están descontroladas estaban absolutamente descontroladas en el 2015. Lo único que había, ¿saben qué era? Déficit fiscal. Ni más ni menos que eso. Pero siguiendo un poco por esta vía, porque ya me estoy metiendo en un terreno interesantísimo, ¿no? Por supuesto, pero sobre el que vamos a seguir conversando en otro momento. Fíjense estos señores que claro tenían estas cosas, ¿no? Porque ellos sí estudiaban el comportamiento de los actores sociales, cosa que de verdad los liberales no. Los liberales tenían una receta, ¿no? ¿Se acuerdan? Ellos se creían que las leyes del liberalismo eran las leyes de la naturaleza. Y entonces, si eran las leyes de la naturaleza, se iban a imponer a la corta o a la larga, no había manera, ¿no? El Estado ahí era un aparato artificial que venía a interrumpir un flujo libre, ¿no? Pero después la naturaleza se impone. Los neoliberales dicen: no, ustedes son unos estúpidos, eso no se va a imponer por sí solo. Ustedes se olvidaron de estudiar el comportamiento de los agentes económicos. Y para analizar ese comportamiento estamos nosotros. Ahora nosotros nos venimos a organizar y a pensar por ustedes lo que ustedes no pensaron. Y entonces, y en ese sentido hay que sacarse el sombrero, ¿no? Efectivamente, en el año 89 crearon una crisis en Argentina. No sé si alguno recuerda, hay gente muy joven, pero en el año 89, tiempos de la hiperinflación, asaltos a los supermercados, corridas cambiarias, bancarias, etcétera, etcétera, efectivamente fue una crisis provocada por un puñado de grupos económicos.
y no estoy haciendo precisamente una defensa del gobierno de Alfonsín, no la estoy haciendo. Simplemente estoy diciendo que para que los 90 hayan sido posibles, sí fue necesario una crisis disciplinadora como la crisis hiperinflacionaria del último Alfonsín. Y por lo tanto, nos bancamos mansitos en los años 90. Ahí Friedman tuvo razón. Ahí tuvo razón. Esa crisis descomunal fue necesaria para disciplinar nuestro miedo, nuestro terror, y que aceptemos de un modo manso que todas esas recetas tremendas fuesen aplicadas en los años 90. Lo que Friedman jamás entendería es cómo eso puede seguir siendo posible sin crisis ni dictadura en la Argentina, por ejemplo, del año 2015. Friedman no lo entendería. Para eso estamos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer, en todo caso, ese ejercicio. Déjeme mirar la hora nada más. Bueno, entonces decíamos, tratando de resumir un poco, ¿no? Esos años que van tanto la década del 20 como los años posteriores a la Segunda Guerra, los años que van entre el 30 y pongamos el 75, si quieren, son considerados en Europa como los años dorados, porque efectivamente, y en líneas generales, son años de crecimiento y distribución de la mano de una política estatista. Si ustedes quieren llamarla keynesiana, no está para nada mal. Incremento del gasto, asignaciones sociales, altos salarios, sindicalización. Ahora bien, y acá viene, y en esto me quiero detener un momento, porque perfectamente ustedes podrán decir, bueno, pero si eso era tan bueno, yo no estoy diciendo que era tan bueno, ¿no? Estoy diciendo simplemente que eso fue una política de inclusión social. Pero, ¿cómo puede ser que una política inclusiva termine derrapando como terminó en los 70? ¿No? Por supuesto que explicaciones hay muchas, pero pensemos de dos, por lo menos pensemos en dos factores muy importantes. Y uno tiene que ver con lo siguiente. Es cierto, o podríamos decir, hoy ya no tanto podríamos decir esto, ¿no? Pero si nos ubicamos, qué sé yo, en los años 50 o a principios de los 60, podría llegar a ser cierto que para incrementar la producción sean necesarios salarios altos y altos niveles de sindicalización. ¿Por qué? Porque si yo produzco tornillos, necesito un mercado que me compre tornillos. Y si yo pago salarios bajísimos, ¿quién me va a comprar los tornillos? Bueno, saquen tornillos y pongan ahí todos los elementos que se les ocurran. O sea, si yo produzco para un mercado interno, necesito compradores. Y si los argentinos se están muriendo de hambre, obviamente yo no le voy a vender nada a nadie. Es una ecuación, por eso digo que esto es facilísimo. Es una ecuación lógica. Ahora bien, si nosotros lo pensamos solamente como una ecuación, no entendemos nada de la cabeza del empresario. El empresario no puede tolerar, diríamos, podría hasta pagar salarios altos, pero lo que no puede tolerar es el nivel de sindicalización, ni tampoco puede tolerar pagar impuestos que permitan una redistribución del ingreso. Por lo tanto, hacia los años 70 hubo una especie de venganza empresaria contra las políticas keynesianas. Los empresarios prefirieron, no sé qué les dice esto, y si pueden hacer alguna asociación con el hoy, prefirieron tener trabajadores precarizados, o sea, bajar el costo salarial, más que tener muchos consumidores, más que apelar en términos cuantitativos. Por lo tanto, la lucha de clases entre empresarios y obreros se tornó tremendamente conflictiva. Pero hay un elemento más que también fue absolutamente decisivo. Yo hice mención en algún momento, que fue la llamada crisis del petróleo, y que ocurrió precisamente en el año 73, cuando los países productores de petróleo decidieron dejar de venderle a Europa y Estados Unidos
con la excusa de que ellos habían apoyado a Israel en una guerra contra Egipto y Siria. Por lo tanto, como castigo a esa alianza entre Estados Unidos e Israel y Europa, por supuesto, dejaron de venderle petróleo. Inmediatamente el precio del petróleo se disparó. El precio del barril pasó más o menos de unos $3 a casi 12, es una barbaridad, hay que multiplicarlo por 4, y esto generó obviamente inflación, obviamente. Si aumenta, ¿no?, el precio del petróleo, consecuentemente aumenta todo. Y si el petróleo además escasea y yo necesito petróleo para que mis empresas produzcan, empiezo a cerrar las fábricas, ¿no? Por lo tanto, esta crisis del año 73 repercutió notablemente en el estado de bienestar de Europa y de Estados Unidos. Y entonces, ahí te doy la palabra, y entonces los Chicago Boys dijeron nuevamente, ahora sí, esta es la nuestra. Esto es lo que venimos esperando desde el año 30. Desde el año 30 estábamos esperando esta crisis. Ahora sí va a ser posible que el mundo acepte nuestras recetas, porque ahora estamos en crisis, hay una inflación galopante, las fábricas están quebradas, hay desempleo nuevamente, por lo tanto, le vamos a echar la culpa de todo eso a los estados de bienestar y al modelo keynesiano, y ahora sí mansamente van a tener que aceptar las políticas recesivas. Ahí es donde Friedman, el nombre de Friedman, pasa a los primeros planos, y ahí, fíjense, inmediatamente las dictaduras latinoamericanas. Chile en el 73, Argentina en el 76. ¿Qué relación tiene ese proceso con la economía del mundo? Con la creación de la OPEP también hizo tambalear al hegemón que era Estados Unidos. Es eso, es la OPEP. Cuando yo dije la Organización de los Países Productores de Petróleo, la sigla es la OPEP. En aquel momento eran solo países árabes, luego se incorporaron a algunos otros países como Venezuela, pero eran los países árabes, obviamente, con su eterna enemistad con Israel. Entonces, bueno, vos apoyaste a Israel en esta guerra, yo ahora te boicoteo. O sea, te quito lo que vos más necesitas para vivir, obviamente, que es el petróleo. Todavía Estados Unidos necesita del petróleo, por ahora, ¿no? Por eso sus claros intereses en Venezuela, ¿no? Ven que todo es fácil, todo se puede relacionar de una manera muy sencilla, y cuando hablamos de economía todos pueden asentir porque los entendemos perfectamente. Esto es el ABC, es como hacer una ecuación matemática y que dé perfecto. Bueno, esto es así. Allí donde unos se benefician, otros se perjudican, y allí van a estar quienes se benefician esperando que los muchos nos perjudiquemos. Solo que lo que sí no es tan fácil es entender el comportamiento de esos muchos, que aún no beneficiándose terminan optando por esas políticas. Ahí está todo nuestro intríngulis. Es sobre eso, sobre lo que tenemos que pensar. Les digo más, todo este curso está pensado para eso. Y eso sí no es sencillo para mí tampoco, por supuesto, yo me incluyo. Ahora, los comportamientos económicos son lo más sencillo que hay. Estos tipos necesitaban una crisis prácticamente terminal para decir, bueno, llegó nuestro tiempo. Ahora bien, en países como Chile y Argentina, que eran dos países muy movilizados, bueno, en Chile había triunfado nada menos que el gobierno de Salvador Allende. O sea, el golpe fue contra un gobierno popular que había ganado además las elecciones. Y en Argentina, en los años 70, había una enorme movilización popular y revolucionaria. O sea, ¿cómo alguien puede creer que vamos a aceptar mansamente que apliquen esas recetas? Por eso el terror de Estado, por eso el golpe, por eso el disciplinamiento a través del terror. Y por eso, si ustedes quieren, las corridas y la hiperinflación del 89, porque nuevamente en ese ciclo era necesario volver a aplicar esas recetas. Repito, lo único raro y paradójico es que nos ha pasado en el 2015, todavía no entendemos bien por qué. Es eso lo que tenemos que entender, porque no hubo crisis ni hubo dictadura. Y entonces, ¿por qué estamos aceptando hoy mansamente la aplicación a rajatabla
de una manera muchísimo más dura que en los 90 de esas mismas recetas. ¿Cómo puede ser que las estemos aceptando más a menos? Gran pregunta para este curso. TN lo hizo. Entre otras cosas. Pero hay un tema que me va a quedar porque se me va haciendo la hora. Igual la verdad que lo que más me interesaba, no sé si lo han entendido, pero sí quisiera que entiendan que no hay nada más fácil que la macroeconomía. Es esto que hemos estado hablando y que encuentro en sus caras que esto se entiende perfectamente. Por eso lo que no se entiende es el comportamiento nuestro. Si se entiende de qué manera determinado grupo, ¿no?, afecta los intereses de la mayoría, lo único que me queda desconectado es cómo hacemos para apoyarlo, ¿no?, para que se consolide, para votarlo, para afianzarlo. Bueno, eso quedará para 200 seminarios más. Pero, a ver, una cosa que me va a quedar bollando, no porque no voy a poder terminar la clase de hoy, tiene que ver con esto que también está en el temario del día, y ahora ya sí, nos vamos a meter en una cuestión un poco menos económica y más filosófica, que es este combate entre el humanismo y el antihumanismo. Al menos voy a hacer algún esbozo de a qué me refiero con esto para poder desarrollarlo la clase que viene. Pero esto también tiene que ver con el pensamiento europeo, filosófico, político, teórico, que nos ha llevado a las dos grandes hecatombes mundiales, ¿no? Las dos grandes guerras, las invasiones sobre pueblos indefensos, las bombas atómicas, bueno, esa masacre que ha ocurrido en el siglo XX y que efectivamente algo tiene que ver con los modos en los que nos pensamos, ¿no?, y con los modos en que la filosofía, la teoría política, la teoría económica, ¿no?, y todas las ciencias humanas habrán hecho su aporte como para que hayamos llegado a semejante catástrofe. Como adelanto les digo, entonces, que en el año 45, apenas terminada la guerra, y que se empezaron a conformar todas estas organizaciones multilaterales, como por ejemplo las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas es una heredera de la Sociedad de las Naciones, que fue esa institución con pretensiones planetarias que se creó luego de la Primera Guerra, pero que prácticamente no sirvió para nada porque inmediatamente Estados Unidos dijo: yo la desconozco. Por lo tanto, si la potencia vencedora, principal acreedora del mundo, desconoce la Sociedad de las Naciones, la verdad, ¿qué sentido tiene? En el año 45 se crean las Naciones Unidas, ¿no?, con el objetivo claro y explícito de no solo de evitar otra guerra, sino de tratar de mantener mínimos acuerdos de entendimiento entre todos los países del planeta. Y hubo inicialmente un intento de tratar de entender, bueno, ¿por qué hemos llegado a eso? ¿Por qué? ¿Por qué una guerra en la que han muerto solamente en la segunda, dijimos la clase pasada, 55 millones de personas? 55 millones de personas. Sin contar los muertos en los campos de exterminio, que no son caídos en combate, sino son especialmente judíos llevados a un campo de exterminio. Judíos, gitanos, comunistas, homosexuales, enfermos, deformes, bueno, todos esos que para el régimen hitleriano no contribuían al fortalecimiento de la raza aria, obviamente eran llevados al horno crematorio. Ahora, ¿de qué está hecho ese pensamiento, ¿no? La clase pasada sí vimos que en realidad Hitler no vino a irrumpir en nada, ¿no?, sino en todo caso hay en su pensamiento más una continuidad de ciertas lógicas que una ruptura con esas lógicas. Por supuesto que hay alguna modalidad de la ruptura, ¿no? Ahora, la lógica concentracionaria, la lógica absolutamente deshumanizadora, la lógica que nos convierte en cosa a punto tal que seamos seres desechables a un horno crematorio, no difiere demasiado de esa lógica que nos convierte en cosas en el capitalismo mercantil de los siglos XX y del siglo XXI. Para el sistema nosotros somos cosas, somos números, mercancías, y a veces ni siquiera eso. Y a veces ni siquiera eso, porque este sistema ni siquiera
en el sistema, en el tiempo nivel neoliberal, ni siquiera nos requiere como consumidores. Ni siquiera. O sea, somos totalmente desechables. Es una, ¿cómo diría? Es una organización pensada en el 1% de la población mundial. Nada más. Podría seguir reproduciendo su fortuna. Por supuesto que igual todos necesitan a alguien que trabaje, ¿no? Eso está claro, ¿no? No podrían prescindir del otro 99%. Pero sí utilizarlo para las tareas que les convengan, nada más. Estamos entonces en la crisis humanitaria, ¿no? Por hoy me conformo con que entendamos a qué llamamos humanismo, ¿no? Porque esto me parece que es lo que quizás más dificultades, como estamos pensando ahora sí, ya no en términos económicos, sino filosóficos. Bueno, ¿qué es ser humanista? ¿A qué los mismos humanistas llamaban humanismo? Y es muy difícil de resumir, ¿no? Pero yo diría en primer lugar a la idea de que el hombre es el centro del universo. ¿Se acuerdan cuando vimos las 3 heridas narcisistas? ¿Se acuerdan? A ver, si se acuerdan. Copérnico, primera herida narcisista. La Tierra no es el centro del universo. La segunda, ¿no se acuerdan? Darwin. El hombre no es, en la escala evolutiva, el ser más cercano a Dios, sino un desprendimiento que tomó una ruta diferente de los primates, entre los cuales están los bonobos. De los bonobos sí se acuerdan. Y la tercera herida narcisista, el inconsciente, Freud, ¿no? O sea, el hombre no es una conciencia pensante. Bueno, justamente el humanismo ha pensado desde estos 3 lugares, no como heridas, sino que ese hombre, que además es el hombre blanco europeo, siempre ha pensado desde el lugar de la centralidad. La Tierra es el centro del universo, el hombre es el centro de la creación, y la razón, el pensamiento, la reflexión intelectual es el centro de la epistemología, si ustedes quieren. El hombre como sujeto y objeto del saber. Las ciencias humanas, ciencias del hombre, hechas por el hombre, nacen para estudiar al hombre. Por lo tanto, ese hombre que piensa, ese sujeto de conocimiento, se ubica en el peldaño, o mejor dicho, más que en el peldaño, se ubica directamente en el lugar de Dios. Porque la modernidad lo corrió a Dios de ese lugar. Dijo, no, vos no creaste nada. El hombre es el ser creador, es el que transforma la naturaleza, el que trabaja, el que piensa, el que crea la ciencia. Pero lo único que hizo con ese movimiento es poner al hombre en el lugar de Dios. O sea, endiosar al hombre. Ya la categoría de hombre es absolutamente problemática, ¿no? Porque hombre, queramos o no, igual varón. Ese hombre en el que piensa, esa conciencia pensante cartesiana, ¿escucharon hablar de René Descartes? Bueno, esa conciencia pensante cartesiana es varón, es blanco y es europeo. Y yo agregaría algo más, es francés. Es francés como yo, Descartes. Bueno, por lo tanto, el primer problema del humanismo es creer justamente que esa conciencia pensante es la dueña del universo. Y el segundo problema de ese humanismo es creer que los hombres son libres. Nada menos que eso. Creer que el hombre es libre es un problema. Porque si efectivamente fuéramos libres, no estaríamos pensando cómo resolver este gran problema que lo hemos definido como el problema del curso, ¿no? Si en nuestra elección efectivamente hubiera libertad y no determinismo, no pensaríamos las barbaridades que pensamos. Seríamos efectivamente conciencias libres
y autónomas, que piensan por sí mismas y no por lo que nos inculcan. Con lo cual, para los antihumanistas, uno de los principales problemas del humanismo era no solo más, sino también la idea de libertad que ese mismo hombre tenía. Porque ese hombre, además, en tanto conciencia racional, se asumía como una conciencia libre y era incapaz de reflexionar sobre todas las determinaciones que operaban sobre esa conciencia. Y empecemos solamente por dos. Una, el lenguaje. Dos, el inconsciente. Para eso estaba Freud. O sea, si hay inconsciente y hay lenguaje, ya el hombre no es libre. Si hay estructuras de parentesco, el hombre no es libre. Si hay modos de organización social, el hombre no es libre. Si hay instituciones, el hombre no es libre. Por lo tanto, la propuesta de los antihumanistas es repensar esa idea de libertad tan característica del humanismo y que fue la que nos condujo a ese desastre. La idea de libertad que está obviamente unida a la idea de que somos una conciencia que piensa y que además se piensa a sí misma. Las ciencias humanas que surgen para estudiar al hombre, el hombre sujeto y objeto de los saberes humanos. Eso es lo que vienen a denunciar los antihumanistas. Y probablemente el primer gran antihumanista, por lo menos el primer gran antihumanista que tuvo resonancia pública, fue un antropólogo llamado Lévi-Strauss. Y ya hemos hablado de Lévi-Strauss, que es justamente el de los pantalones, pero fue un gran antropólogo francés que vivió más de 100 años, se murió hace muy poco y fue citado ese día para la conferencia de las Naciones Unidas para la Cultura y la Ciencia, en el año 45, donde se estableció una muy interesante discusión que yo se las pasé, me imagino que la habrán leído, en un texto de un pensador llamado Finkielkraut. Es un texto relativamente breve, se lo pasé entre ese otro montón de bibliografía, y en donde está todo el desarrollo de esa discusión entre Lévi-Strauss en representación, más que del antihumanismo, del modelo estructural, porque los estructuralistas lo que son es eso, antihumanistas, y del otro lado todo el pensamiento humanista ilustrado, protagonizado por los funcionarios de las Naciones Unidas, para decirlo de algún modo. Entonces, decíamos breve para no extenderlo demasiado, que los primeros dos grandes, vamos a llamarlo, variables, a partir de las cuales se pudo negar la idea de libertad, fueron justamente el sistema de la lengua y el inconsciente. Es más, hay un psicoanalista llamado Jacques Lacan que dice que son exactamente lo mismo. El inconsciente, en realidad, es el lenguaje. El inconsciente opera, funciona, está estructurado como un lenguaje. Y Jacques Lacan lo pone en práctica, ¿no? Sienta a un paciente y que le dice: hable tranquilamente, que yo me voy a dar cuenta, después de largas conversaciones, voy a empezar a atar cabos y voy a tratar de interpretar qué es aquello que usted no puede decir, ya sea porque la lengua no se lo permite o porque hay algún trauma que lo impide, ¿no? Claramente. Entonces Lacan es el que lleva este pensamiento al extremo. Dice, no hay lenguaje por un lado e inconsciente por el otro, sino que el inconsciente es el lenguaje, está estructurado como el lenguaje. ¿Y en qué se basa Lacan para decir esto? En una teoría bastante anterior, del siglo XIX, de un suizo llamado Ferdinand de Saussure, el creador de la lingüística general, la primera ciencia de la lengua, la lingüística de Saussure,
Y Saussure que decía que en realidad la lengua es un sistema que se nos impone, algo hablamos de esto una vez, pero bueno, ahora nos toca profundizarlo, de manera irreflexiva, o sea, acrítica, y que por lo tanto nosotros lo instalamos. Dicho de otro modo, a ver, vulgarmente, nos enseñan a hablar, nos enseñan una lengua y nosotros no la cuestionamos. O sea, la asumimos de manera no reflexiva. Esta es la lengua que todos hablamos, ¿no? Sí, depende de quién. No, todos. Sí, no, uno estudia a veces lo que quiere decir en el fondo, por qué lo digo. No, bueno, esa es otra cuestión, pero a ver, para poder decir lo que decís, vos lo que estás haciendo es poner en ejecución un sistema. Vos lo haces a ver, es más, ¿qué dice Saussure? Hay tantos hablantes como habitantes hay en el mundo. O sea, no hay dos personas que hablen igual, no hay dos en el mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos algo así como editores de un sistema. Ahora, el sistema es el mismo. Después podemos ver y discutir sobre si el sistema cambia, se transforma. Esa es otra discusión interesante. El tema es cómo salir del sistema. Bueno, pero ese es el problema del estructuralismo, ¿ves? Ellos no dan demasiadas pistas y por eso se los ha acusado tan vilmente. Ellos lo único que dicen es: los sujetos somos piezas de sistemas anónimos, que somos algo así, si ustedes quieren, como marionetas. En todo caso, por supuesto que ninguno de ellos decía que teníamos que permanecer allí por toda la eternidad, sino que efectivamente lo bueno era tomar conciencia de eso, no creer que somos una conciencia libre y que nos proyectamos en el mundo y que el mundo es el resultado de nuestra reflexión pensante. Ese es el problema de los humanistas. Nosotros ese problema no lo tenemos, negamos esa barbaridad y en todo caso lo que sí tenemos que pensar es cómo hacemos para romper con esta estructura, que a Saussure le importa 3 pitos, no le importa nada si alguien quiere romper o no, porque lo que quería demostrar es que esa estructura funciona y que se podía establecer un sistema común a todas las lenguas, y por eso una ciencia, porque si no hay homogeneidad no hay ciencia, y entonces crea la lingüística, llega a esa conclusión. Después vendrán otros, como Roland Barthes, también hablamos de él, y Barthes va a agregar un elemento más a esto en lo que Saussure no le interesaba meterse. ¿Se acuerdan lo que decía Barthes de la lengua? Estoy tomando examen. La lengua es fascista. La lengua es fascista. No por lo que me impide decir, o sea, la lengua no me censura, sino por lo que me obliga a decir. La lengua me obliga. Allí donde yo creo que hablo, es la lengua la que habla por mí. Yo creo que soy yo el que se expresa, pero yo me expreso según una gramática que he incorporado. Y en esa gramática está el secreto invisible de las relaciones de poder. Me sacó el sombrero, don Barthes fue el primero en anunciar esto, porque ya Foucault lo había dicho, pero para los discursos. Foucault había dicho que... ¿En qué libro está eso? La lección inaugural. Breve, se lo voy a pasar. Brevísimo, 11 páginas. Es la lección que él da en el Collège de France cuando asume su cátedra de semiología literaria. De ese discurso, donde dice todas esas cosas, y ahí se ven, si ustedes van a YouTube, no está traducido, pero se ven las caras de los profesores cuando dice todas esas cosas. Claro, porque el tipo tiene que dar una cátedra de semiología y el tipo viene a decir que la lengua es fascista y que le tenemos que hacer trampas. O sea, lo tenemos que correr de ese fascismo de la lengua. En vez de alabar al sistema de la lengua, que es el que va a poner en práctica, el tipo se autoinaugura diciendo todas esas cosas. Eso es fantástico. Y el tipo dice, yo le debo esto a Foucault. En el orden del discurso, Foucault demuestra que todo discurso, en todo tiempo y en toda sociedad está regimentado, administrado, pensado desde antes, dicho de otro modo, ¿no? O sea, no es que cualquiera puede discursar sobre lo que se le ocurre, sino que hay algo establecido socialmente como lo que está bien visto, de lo que se puede hablar, de lo que no... La gente, si ustedes quieren, también. Foucault no la mete ahí. Entonces, ¿qué dice Barthes? Dice, bueno, yo me voy a basar en este análisis de las relaciones de poder que hace Foucault y los voy a llevar
a un grado muchísimo, a un núcleo más invisible todavía, que es la estructura misma de la lengua. Y él da dos grandes ejemplos, que ya los hemos visto, el día de los bonobos, de en qué se basa para decir que la lengua es fascista. Bueno, en primer lugar, y bastante obvio, que como todo buen francés, siempre, para los franceses, para el pensamiento francés, siempre lo primero es el sujeto, o sea, es el yo. Soy yo, o es alguien, el que hace algo. Ese es el famoso cogito cartesiano. Pienso, luego existo. Yo pienso, luego viene lo demás, luego viene el predicado. Lo demás es lo demás porque yo lo pienso. Si no, no hay mundo si yo no pienso. Y ese yo que piensa siempre es un hombre, es un varón, es un ser racional y es un burgués, blanco, europeo. Bueno, eso lo denuncia Barthes. ¿Por qué en la lengua francesa, que es su lengua, siempre y necesariamente hay primero un yo que luego hace algo? O luego ese algo dice algo de ese yo. Pero primero siempre está el sujeto. Siempre. En francés hay sujeto para todo. Hasta para decir llueve, lo hemos visto también, ellos tienen que decir il pleut. Él llueve, no vaya a ser que nadie llueva. Llueve alguien. Hay un sujeto. Lengua fascista. No hay oraciones impersonales en la lengua francesa. Y el segundo elemento, podría seguir Barthes, pero bueno, la charla lo lleva por muchos otros lados. El segundo elemento es que la lengua, dice Barthes, me impide sistemáticamente pensar lo diverso, porque me divide binariamente al mundo en dos: macho, hembra. Para la lengua francesa no hay otra cosa que varón y mujer, no hay ninguna otra cosa. Por lo tanto, la lengua francesa me impide pensar la diversidad. ¿Por qué se creen que hay tanta resistencia contra la lengua inclusiva? ¿Por qué se cree que hay tanta resistencia? Porque estamos sistemáticamente organizados para dividir el mundo en dos. Y cuando nos entregan una planilla a donde vayamos, nos obligan a ser machos o hembras. Cualquier otra cosa es machista. Bueno, la lengua francesa y todas las lenguas, ¿no? Salvo algunas lenguas de algunos pueblos primitivos, en las que sí es posible pensar la diversidad, pero que no las conocemos, pero nuestras lenguas, el español, el francés, el inglés, no nos dejan pensar la diversidad. Ejemplos podríamos poner muchísimos más, pero con eso no le alcanza a Barthes para decir por qué la lengua es fascista. Porque eso que nos impide pensar lo diverso ya está en la estructura misma de la lengua. Y entonces para pensar lo diverso la tenemos que forzar. Y entonces le metemos la E, le metemos la X, hacemos esfuerzos, ¿no? Y no hay consenso social. Porque hay que romper con eso, hay que romper con una estructura. Y romper con una estructura cultural es mucho más difícil que hacer una revolución económico-social. Es mucho más difícil que eso. Por eso hay tanta resistencia. Y por eso la gente se enoja, renuncian en la Real Academia, ¿no? Se hacen, Pérez Reverte creo que fue, se aceptan el lenguaje inclusivo, yo me voy. Tomátela. Tremendo, como si dependiera la academia de la lengua, dependiera de esto, buen señor. Pero eso es lo que genera la resistencia. Bueno, ni hablemos de todo, la resistencia que generó el todos y todas de la década pasada, ¿no? O la presidenta, produciendo una transformación gramatical que contraría, obviamente, la legislación académica. ¿Por qué? Porque el sufijo ente no tiene género. Y sin embargo, alguien lo dijo por ahí el otro día, y la verdad que me encantó. Bueno, pero fíjense, pero los buenos señores sí hablan de la sirvienta. Porque el sirviente parece ser masculino. La sirvienta de sus casas, sí está bien llamarla sirvienta, pero la presidenta no. Hay que llamarla presidente. Fíjense hasta dónde llega la resistencia a esta transformación, que es una transformación cultural.
Vieron que yo les dije que esto es más complejo que la economía. Esto no es economía. La economía es fácil, la despachamos en una clase. Es lo más sencillo que hay la economía. Solamente hay que querer verlo. Esto es más complicado. Porque nosotros mismos somos los primeros resistentes. Somos nosotros los que nos resistimos. Y entonces es más complejo. Bueno, dejamos acá por hoy. Les paso lista. Y perdonen, yo los voy a seguir invadiendo con material, pero les repito, no es necesario que lean todo, pero estaría buenísimo. Alvarenga, Castegiano, Benítez, Cachizón, Giavino, esperen un cachito. Hoy es la clase 8, ¿no? Sí. Centurión, Colombo, de Abreu, ¿está? Gandangelo, Giavino no, ¿no? Gómez, Gutiérrez, Isi, Moroni, Muñoz José, Muñoz Mario, Piris Luz, Rom Cristian, Saler, Saler no está, Uri Sosa, Suárez, ¿vos cuál sos? Florencia. Toledo, Toledo está. Vázquez, ¿no? Subcaucas, Cristian, ¿no? Piris Constanza, Quiroga y Verde. ¿Listo? Los que no, porque ya los conozco. Sí, Romano. ¿Qué es lo que sale de murió la abuela? Murió la abuela de ella. Sí, igual está muy bien con la parte.